De lo que habíamos anunciado antes de la pausa, Mabel, la Defensoría del Pueblo viene pidiendo ampliar la flota de servicio de transporte público y el cumplimiento del protocolo de seguridad. Las imágenes que hemos visto en los últimos días de distintas unidades de transporte público de verdad parecieran de otro contexto, ¿no? Gente que no necesariamente está respetando el distanciamiento social y algunos conductores incluso que no respetan también la idea de no llevar la unidad llena, ¿no? Por lo menos son algunas imágenes que se han visto en los últimos días. Vamos a conversar con Alicia Abanto, es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, señora Abanto? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por la conexión. Muchas gracias a usted. Es cierto que ya no se guarda una proporción de la demanda y oferta, es decir, si bien se redujo el transporte público en todo el país al 50%, porque se supone que todos estábamos en casa y solo salían los que tenían que ejercer el trabajo esencial, ahora vemos que además de que se ha relajado, pues esta reactivación está comenzando y hay más gente en la calle. Efectivamente, y en ese sentido hay que tener en cuenta que el transporte y la movilidad de las personas en los vehículos es un hecho de alto riesgo, porque en la medida que haya más aglomeración dentro de un vehículo va a haber más contagio. Y entonces, para impedirlo, la Defensoría del Pueblo lo que está planteando al gobierno nacional como a los gobiernos locales y a las empresas de transporte es que se tomen medidas. Prácticamente hay que hacer una reingeniería de la gestión del transporte, porque necesitamos que, por ejemplo, cautelar que la movilidad la movilidad con la máxima separación posible de los viajeros implique, por ejemplo, que se utilicen por lo menos, de manera estratégica, se tienen que cautelar la distancia entre los vehículos. Eso implicaría, por ejemplo, no usar más de la mitad de los asientos disponibles dentro de un bus, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, se van a necesitar en varias zonas del país o en algunas rutas, se van a necesitar aumentar e incrementar la flota que se necesita para el transporte público. Y por tanto, por ejemplo, estamos planteando que se tome en cuenta allí donde haya una carencia, por ejemplo, ya de vehículos que estén dedicados a la prestación del servicio regular, que se tome en cuenta que existen, por ejemplo, vehículos que estaban antes brindando transporte turístico o transporte escolar, y entonces habría que tomar en cuenta otros tipos, de vehículos que antes se utilizaban para otro tipo de servicios y que ahora se pueden utilizar para el servicio regular. Otro aspecto que estamos pidiendo desde la Defensoría es que se otorguen subsidios e incentivos que promuevan el ordenamiento del transporte público también con cláusulas contractuales que incentiven que, por ejemplo, todos los vehículos estén adecuadamente ventilados y las empresas garanticen todas las medidas sanitarias que ahora se requieren, ¿no? Pero no va a ser las disposiciones del Ministerio... Las disposiciones del Ministerio de Transportes que salieron hace unos días, ¿no? Lo de marcar los asientos que no deban ser usados, lo de tener una división, digamos, acrílica entre el conductor y los pasajeros, no son suficientes, ¿verdad? Sí, efectivamente es un primer paso que han dado esas medidas, pero no es suficiente, porque en varias zonas del país, en las ciudades complejas como Lima, por ejemplo, tienen muchas desigualdades en materia de acceso a la movilidad. Una cosa es analizar, por ejemplo, la forma en la que la población está a movilizarse en San Juan del Lurigancho, y otra muy distinta en lo que ocurre, por ejemplo, en Jesús María o Pueblo Libre. Entonces, es necesario que se evalúen por parte de las autoridades, por ejemplo, en qué áreas del país se van a necesitar aumentar rutas o diversificar, por ejemplo, el uso de rutas paralelas para evitar que haya un incremento del tráfico en las vías. Lo que está pidiendo porque entonces la Defensoría... Defensoría... más vehículos y más rutas también. Claro, lo que está pidiendo la Defensoría es, me parece, en conclusión, es que se acelere de manera vertiginosa la reforma del transporte. Porque finalmente a ese camino tenemos que ir, pero hay un gran problema y un limbo entre la Municipalidad de Lima, por lo menos en la situación de la capital,
con la autoridad del transporte único, ¿no? Ahí hay un problema, hay un limbo, no se define quién se hace responsable de qué. Como he mencionado hace un rato, en verdad necesitamos una reingeniería del transporte, porque todo lo que antes, digamos, ya se estaba haciendo hoy en día no es suficiente, porque necesitamos asegurar un distanciamiento dentro de los vehículos y también necesitamos asegurar más vehículos en varias rutas, ampliar más rutas, diversificar las formas en las que la población se moviliza, sin dejar de lado el hecho de que necesitamos que toda la población que pueda quedarse en casa haciendo trabajo remoto, continúe haciendo trabajo remoto. ¿Por qué? Porque en la medida que menos personas necesiten movilizarse, va a ser mejor. No obstante, va a haber un incremento muy importante de gente que requiera movilizarse. Y por tanto hay que tener en cuenta, por ejemplo, que antes de la pandemia, la mitad de los viajes que se desarrollaban en ciudades como Lima se realizaban a través de transporte público. Pero hoy en día el transporte público no se puede desarrollar con la misma cantidad de vehículos, ni de la misma forma, ni con las mismas rutas. Entonces, por ejemplo, otra cosa de las que estamos pidiendo es que tiene que haber unas restricciones, pero también facilidades a la par, para que las personas que necesitan usar sus vehículos particulares puedan tener vías y horarios adecuados para eso. Porque desde luego también es importante que se pueda guardar un equilibrio entre el uso del transporte público y también las necesidades de uso del transporte de los vehículos particulares. Por otro lado, también... más unidades, más rutas, Alicia, y también más inspectores para fiscalizar, porque estaba leyendo que la Autoridad de Transporte Único, la ATU, tiene solamente 126 inspectores para fiscalizar todos los vehículos, y estamos hablando solamente de Lima. ¿Ahí qué propone la Defensoría para poder mejorar, digamos, los niveles de fiscalización? Sí, efectivamente, nosotros estamos pidiendo incrementar la fiscalización y la sanción también a los operadores de transporte público formal que no cumplan con las obligaciones de seguridad sanitaria que se requiere, pero también tiene que haber un combate muy fuerte al transporte informal, al transporte ilegal, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que ya ciudades como esta han sido gravemente afectadas, por ejemplo, por los colectivos. Y nosotros en la Defensoría del Pueblo nos reafirmamos en la necesidad de que el transporte público tiene que realizarse en vehículos que abastezcan la mayor cantidad de viajes posible, es decir, mientras más grande el vehículo, mejor. Por ejemplo, hay que pensar que si hoy en día hay vehículos que se dedicaban al transporte interprovincial, que ya no puedan seguir brindando adecuadamente sus servicios, podrían también tomarse en consideración, por ejemplo, que vehículos de ese tamaño puedan utilizarse para brindar servicio interurbano en las ciudades donde no haya, por ejemplo, la suficiente cantidad de vehículos. Hay que tener en cuenta que la cantidad de espacio público no va a ser suficiente para que todos los vehículos salgan a la vez. Entonces tiene que haber una fiscalización muy fuerte del Estado. Pero a la par también el Estado tiene que hacer una labor muy proactiva de orientar e inducir a los ciudadanos a un cambio de hábitos, porque hoy en día, por ejemplo, es crucial que se reparta mascarillas a las personas. Nosotros estamos pidiendo al Estado y a las empresas que entreguen mascarillas a los trabajadores, que se repartan mascarillas en las estaciones y paraderos, por ejemplo, las estaciones del metropolitano, del metro, de los buses, porque no solamente se le debe dejar toda la responsabilidad a las personas de que consigan sus mascarillas, sino que también tiene que haber una labor muy proactiva de las entidades públicas y de las empresas que empiecen a movilizar trabajadores en la ciudad. Alicia, una duda. ¿Ustedes pudieron intervenir en la discusión respecto de la eventual formalización del taxi colectivo que se pretendía en el Congreso, que entiendo que felizmente no se ha implementado, pero que había un interés de que así sea, cuando es clave que es el tipo de transporte más que mayor contagio puede producir? Sí, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en un colectivo, y más aún en un colectivo que no reúna las condiciones adecuadas para brindar un servicio, el contagio también va a ser alto. Entonces, ya tenemos
Ya teníamos el problema antes de una saturación del uso de las vías por colectivos ilegales. Ese problema no se debe permitir que se reactive. Entonces, más bien de lo que se necesita es que más bien las autoridades tomen rápidamente medidas para poder ofertar, ¿no?, un servicio público de transporte, pero con vehículos grandes y con vehículos que estén adecuados para transportar a la mayor cantidad de personas, pero distanciando dentro de los vehículos, como ya se ha mencionado por la autoridad, y entonces sería mucho mejor transportar a la mayor cantidad de personas posibles en vehículos que no sean colectivos. Entonces, Claro. eso es un tema que hoy en día que es el momento de realmente hacer una reingeniería del transporte, y en eso la Defensoría del Pueblo está insistiendo con varios planteamientos. Muchas gracias. Hace bien la Defensoría del Pueblo en poner este tema en agenda. Es importante, más allá de la desinfección, de las mascarillas y de los protocolos de seguridad que se están utilizando en el transporte público, conocer cuáles van a ser las estrategias de cara a esta convivencia con el virus que vamos a tener durante meses. Muchas gracias, Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, y podríamos en todo caso establecer comunicación en estos días con María